A ver, ¿qué se me ocurre? En una empresa que vende de repente espárragos, ¿sí? Los camiones repartidores, los que recogen la materia prima, qué sé yo. La ganancia de capital significa que la empresa vende aquellos bienes que no los compró para vender, sino para usar. Les decía que si ITSA quiere vender esas oficinas del terminal, esas instalaciones, estaría teniendo una ganancia de capital. ¿Por qué? Porque esas instalaciones no lo compró para vender, lo compró para usar, ¿verdad? Pero también la ley del impuesto a la renta también está grabada, ahí está, ganancia de capital. Si no estuviera aquí en la ley la ganancia de capital, no pagaría impuesto de renta por la venta de ese edificio. ¿Se dan cuenta? Otros ingresos que provengan de terceros establecidos por ley. Las rentas imputadas, incluyendo las de goce, disfrute. Acá ya se refiere también, hay algunas rentas fictas, pero tienen que estar, hemos dicho, contempladas en la ley. Renta bruta. Ahora vamos a ver renta bruta, que ya lo expliqué también. En renta bruta es muy importante, miren que ustedes, cuando nosotros vimos la estructura, la gran estructura de la ley del impuesto a la renta, en primer lugar, ¿qué tenemos? Ingreso, ¿verdad? Y luego tenemos el costo y tengo la renta bruta. Pero en el lado del ingreso, yo tengo que evaluar que hay algunos ingresos contables que no son ingresos tributarios. Y hay algunos ingresos tributarios que no son contables. Entonces, necesito hacer la evaluación de cada operación. Probablemente para la norma contable podría ser algo ingreso, pero quién sabe, es un ingreso que no cumple con los requisitos de la ley de renta. Ejemplo, ¿qué hemos visto hace rato? Los ingresos que obtengo provienen de una ley. ¿Qué duda cabe que es un ingreso? Contablemente lo tengo que haber registrado como un ingreso. Tributariamente eso no paga renta, por lo tanto tengo que deducirlo, excluirlo de mi base imponible. Porque es un ingreso contable, pero no es tributario, porque no cumplió con la teoría de la ley del impuesto a la renta. Y así tengo que ir evaluando cada transacción. Eso es, a ver, vamos a ver aquí. Ahora, les dije que la contabilidad sirve de base para la determinación del impuesto a la renta, ¿verdad? ¿Dónde lo encontramos? Miren, la NIF y la determinación del impuesto a la renta. El artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta nos dice lo siguiente: la contabilización de operaciones puede determinar diferencias temporales y permanentes en la renta neta, salvo disposición expresa. La forma de contabilización no originará la pérdida. ¿Qué hago yo entonces? Tengo mi utilidad contable. ¿De dónde sale? De mis estados financieros, ¿sí? Contabilizado de acuerdo a normas internacionales de información financiera. Le hago agregados. ¿Qué adiciono? Todos aquellos gastos que no son deducibles para efectuar el impuesto a la renta. Por ejemplo, las multas. Por ejemplo, las vacaciones que no se han pagado. Por ejemplo, las gratificaciones extraordinarias que no se han pagado. Ahí. ¿Y qué deduzco? Todos los ingresos que están en mi contabilidad afectando este resultado contable, pero que no han cumplido con las condiciones para ser grabados. Ejemplo, ingresos por devolución de intereses de la SUNAT. Ejemplo, ingresos por droga. Ejemplo, ingresos por devolución de selectivo. Y así una serie de ingresos que son contables pero no son tributarios. Tengo que deducir. Y con eso recién tengo mi renta neta. Recién aquí aplico mi impuesto. ¿Se dan cuenta? Parto el resultado contable, le hago las adiciones y deducciones correspondientes y tengo mi renta neta, a la cual recién voy a afectar el impuesto a la renta, previo análisis de todo lo que hemos visto. Entonces aquí la base era que yo parto de mi resultado contable, ¿sí? Mis operaciones registradas en mi contabilidad de acuerdo a normas internacionales, le hago las adiciones y deducciones. ¿Es necesario que le haga adiciones y deducciones? Sí. Porque un gasto puede ser perfectamente contable y está bien registrado, pero por un tema tributario, porque la ley del impuesto a la renta así lo ha establecido, algunos gastos podrían ser no deducibles, en cuyo caso, en mi determinación del impuesto a la renta, le hago las adiciones o las deducciones. ¿Qué agrego? Agrego aquellos gastos que no están aceptados tributariamente, de acuerdo al artículo 37 y 44. ¿Y qué deduzco? Aquellos ingresos que no deben pagar renta, por lo que ya hemos visto. Eso está en el 33. Ahora hay una condición, dice, salvo disposición expresa, muy importante este párrafo, mira, dice, la forma de contabilización no genera la pérdida de una deducción.
quiere decir que no me podrían condicionar a una forma de contabilización para que me hagan deducible el gasto. No pierdo el gasto, en otras palabras. Solo que hay una excepción, excepto la depreciación, que lo vamos a ver más adelante. Ahí. El artículo 57 nos habla de un tema de devengo. Dice lo siguiente: las normas establecidas en el artículo 57 son de aplicación para la imputación de ingresos y gastos. Quiere decir, esta norma está referida a que cuando yo evalúo las operaciones para efecto del impuesto a la renta, tengo que analizar si esos ingresos y gastos se han devengado en el ejercicio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Yo adquirí una póliza de seguro que cubre desde julio del 2013 a julio del 2014. Lo compré y lo pagué al contado, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿ese gasto de ese seguro se ha devengado al 100% o se ha devengado solamente por los meses de cobertura de julio a diciembre? Solamente tienen que ir al resultado, tienen que afectar al gasto todo aquello que se ha devengado en el ejercicio, al margen si se ha pagado o no. Entonces reviso si ese ingreso o gasto se ha devengado en el año. Otro ejemplo, a ver, contraté a unos ingenieros para que me hagan de repente ver la elaboración de un estudio, no sé, de repente un estudio ambiental, qué sé yo, ¿sí? Y no le pagué, no tengo el crédito ahí, su factura. El hecho que el servicio sí se dio en el año 2013. Les pregunto, ¿ese gasto debe contabilizarse en el 2013 o en el 2014? ¿En qué año debe afectar al resultado contable? En el 2013, porque en ese año se realizó, se devengó el gasto, que si yo no le he pagado es indistinto. A eso se refiere el criterio del devengo. Tengo que evaluar en el año cuáles son los gastos e ingresos que se han devengado, ejecutado, al margen de si han sido el contado o el crédito. ¿Se entiende esta parte del devengo? Eso tengo que ver. Si el gasto se ha dado en el ejercicio, se ha devengado, tiene que estar afectando la utilidad del ejercicio. Aquí, en la ley de impuesto a la renta, no hay, pues, no tenemos, ahí estoy bien, no les dejo, no les tapo la visión, ¿está bien? Ahí, para avanzar más rápido. En la ley del impuesto a la renta habla del devengado, sí, pero no dice que es devengado. Por eso es que muchas veces nos tenemos que ir a las definiciones de la norma contable. Y ahí tenemos, miren, ustedes pueden ver NICS, NIF, SNIF, ¿qué será? Pues, ¿no? Todo eso es NICS. Cuando nosotros hablamos de NIF, está incluido todo, porque ahora tenemos NICS vigentes, también tenemos NIF vigentes. Tenemos de ambos, ¿no? Y eso además también es dinámico. ¿Qué son esas normas? Nos dicen cómo aplicar los criterios para efectos de contabilizar las operaciones. Ya, el ninguno, no, este es devengado que ya lo expliqué. Ahí. En los estados financieros nosotros podemos decir que reconozco una operación que estoy evaluando, la mido y lo voy a reflejar en los estados financieros. ¿Qué estados financieros conocemos? El estado de ganancias y pérdidas, el estado de situación financiera, ¿verdad? Aquí, comprobante de pago. Un poquito evaluando ya el reglamento de comprobante de pago, que es estaba viendo. Entonces, de acuerdo al artículo 1 del reglamento de comprobante de pago, nos dice: ¿qué es el comprobante de pago? Es un documento que acredita transferencia de bienes, entrega en uso, prestación de servicios. Solo en esos casos debo emitir comprobante. Por ejemplo, la venta de un bien, de una mercadería, también debo emitir por un arrendamiento, ¿sí? por la merced conductiva y por la prestación de servicio. ¿Cuándo debo emitir comprobante de pago? Cuando transfiero bienes al momento de la entrega del bien o al momento que me pagan lo que ocurra primero. Eso es netamente evaluación de este aspecto de aquí, comprobante de pago. Con esto de comprobante de pago yo no estoy diciendo si está grabado o no con renta, porque eso amerita una evaluación aparte, separada. Repito, no por el hecho de yo emitir un comprobante digo que esta operación está grabada con IGB o con renta, porque merece su evaluación separada. ¿Cuándo debe emitir un comprobante en servicio? El reglamento de comprobante de pago me dice cuando se culmine, cuando se perciba la retribución o cuando vence el plazo para el pago. Esta norma solo me dice en qué momento debe emitir el comprobante de pago en la caso de prestación de
servicio. No me está diciendo cuándo debo pagar el IGB y cuándo renta. Eso es otra cosa. El costo computable. Vamos a ver el costo computable. En el costo computable, yo puedo tener costo computable por mis inventarios. Por ejemplo, compro mercaderías para venderlas. De repente, a ver, compro maíz para venderles, de repente a las avícolas, ¿verdad? Son mis mercaderías. Yo compro y vendo. De repente compro insumo para producción. Soy de repente una empresa constructora y compro insumos, compro el cemento, compro el fierro. Esos son mis suministros, mis materia prima, ¿verdad? Entonces acá nos dice, ¿qué son las existencias? Son aquellas que se mantienen para su venta, en el caso de las mercaderías. Son aquellos que van para el proceso de producción, en el caso de la materia prima, y se encuentran en forma de materiales de suministro, por ejemplo el combustible, ¿verdad? Que sirven para el funcionamiento de mis vehículos. Esas son las existencias. Y cuando yo quiero evaluar el tratamiento contable, me tengo que dirigir al anexo. Muchas veces, repito, como hay vacíos en la ley del impuesto a la renta, nos tenemos que remitir a la norma internacional de contabilidad. Si yo quiero saber todo el tema de tratamiento de inventarios, me voy al ANIC 2, que dice: cuando los inventarios sean vendidos, el importe en el libro de los mismos se reconocerá como gasto. ¿Por qué? De lo que estaba en el inventario, como ya se vendió, ahora lo tengo que registrar como un costo de ventas. Elemento 69, cuenta 69. Que es el costo del bien que vendí. Yo tengo mi ingreso por 100 y eso me costó 50. Ahí está, el costo de ventas. Eso me costó. Y con eso tengo mi margen de utilidad. Inventarios. ¿Qué más tenemos? Una resolución dice que este tribunal ha señalado en reiteradas resoluciones, tales como cual que en ningún extremo la norma se estableció que para efecto del impuesto a la renta, miren lo que dije, el costo de adquisición, costo de producción o valor de ingreso al patrimonio deberían estar sustentados con comprobante de pago. El tribunal le dijo a la ciudad: ¿de dónde sacas tú? ¿Por qué le estás exigiendo comprobante de pago? Si es su costo, es la compra de su mercadería que se está yendo al costo. No, pero que el artículo 44, inciso J, dice que no serán deducibles los gastos sin comprobante de pago. Gastos es diferente que costos, ¿ya? Pero a raíz de la modificatoria, a partir de enero del 2013, todo tiene que tener comprobante. Antes nos salvábamos, pues, porque el 20 no decía comprobante de pago. Ahora ya está modificado. La administración, obviamente, por ahí influyó para que se haga la modificatoria. Otra vez, si bien es cierto que de acuerdo a lo señalado en el artículo 44, lo que vimos, inciso J de la LIR, se prohíbe la deducción de gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos en el reglamento de comprobante de pago. Claro, el 44 dice clarísimo, inciso J, no serán deducibles aquellos gastos que no tengan comprobante de pago o que no cumplan con los requisitos. En otras, digamos, en lo general, si yo tengo un gasto y no tengo el comprobante de pago, o lo tengo sin cumplir con los requisitos, me van a reparar el gasto, me van a desconocer el gasto. ¿Por qué? Por no cumplir con este requisito. En renta hay muchos requisitos que tenemos que cumplir. Repito, eso puede ser un gasto contable, pero tributariamente no lo es. ¿Qué tengo que hacer? Adicionarlo en mi DJ9 para pagar más impuestos. Ahora miren, una vez que ya tengo la renta bruta, que es el ingreso menos el costo, voy a ver cómo obtengo la renta neta. Y mi estructura me decía que una vez que tengo la renta bruta, le deduzco los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos de personal, todos esos gastos, y recién obtengo mi renta neta. Recién ya tengo, como se dice, mi ganancia real, ¿verdad? Y vamos a ver las reglas generales. Las reglas generales me dicen que un gasto, tiene que pasar por ese filtro primero. Se llama reglas generales. ¿Qué quiere decir con eso? Que si por ahí le falta un filtro, no pasó un filtro, tu gasto deja de ser deducible. ¿Eso qué significa? Que lo tengo que adicionar para el pago del impuesto. Voy a pagar más impuesto. Porque si bien es cierto es un gasto real que yo lo he efectuado, por un tema de formalidad o por un tema tributario me lo desconoce. Ejemplo, a ver, primero tengo que preguntarme si es causal. Primer punto. Causal significa si ese gasto ha servido para el negocio, tiene que ver con el negocio, ha servido para funcionamiento del negocio. Ejemplo, a ver,
tengo mis instalaciones administrativas y necesito comprar materiales de limpieza para que ese ambiente esté limpio, porque además es de atención al cliente. Les pregunto, ¿esa compra de materiales de limpieza será causal para que el negocio funcione? Claro que sí, ¿verdad? Son gastos necesarios. A eso se refiere el principio de causalidad. Pero si el gerente pues trae sus compras en todos, en metros, que ha comprado azúcar, aceite, no sé, pañales, todo lo demás, sábanas, y lo quiere pasar por la empresa, ese gasto para empezar no es causal. Por lo tanto, no es deducible para efectos del impuesto a la renta. Primer filtro, la causalidad. Segundo requisito, segundo filtro fehaciente. Un gasto puede ser totalmente real, pero si usted no ha sido diligente y no ha guardado la documentación que sustente, que pruebe que ese gasto es real, es muy probable que le repare. Entonces, recomendación, tengo que guardar las evidencias. Una empresa le querían reparar la compra de cortinas y era una barbaridad. Dice que cambiaron todas las cortinas y la empresa era grande, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene? Nada, solo la factura, nada más. Busquemos si tenía guía por ahí, ¿qué más? Fotos, todo vale en tema tributario, dependiendo del gasto. Por ejemplo, he contratado una consultoría para de repente hacer algunos consultas referidos a mi negocio, y este consultor me ha dado su informe. Ese informe prueba que el servicio se ha prestado, sí, válidamente lo prueba. Es más, ahí está el resultado del informe. ¿Se dan cuenta? Entonces se trata de probar, porque el auditor no les va a creer con la facturita o con el recibo contrario. Va a pensar de que son operaciones falsas. Va a pensar de que ustedes se han comprado el comprobante. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que, de acuerdo al tipo de gasto, a ver qué se me ocurre. En la constructora, yo siempre incurro de repente en gasto de transporte para llevar mi material, mi materia prima de un lugar donde está mi almacén a los lugares donde están las obras, ¿verdad? Pero resulta que he contratado un servicio de transporte y este señor no me ha dado el comprobante. O de repente me ha dado el comprobante, pero no utiliza sus vehículos, sino utiliza de un tercero, ¿verdad? Entonces, cuando la administración lo quiere cruzar, porque la administración hace cruce, dice: este señor no tiene trabajadores, no tiene camiones, no tiene nada, es más, está no habido. Entonces la administración quiere evaluar y dice: esa operación es falsa. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestro trabajo también es ser diligentes y ver a quién le compramos. Para empezar, si ustedes le compran a no habidos, le van a reparar el gasto. Tienen que estar habidos, tienen que funcionar realmente, tienen que ser ellos los que le están prestando el servicio y dando el comprobante. No es que se lo prestaron el comprobante. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Tengo que saber a quién le compro también. El uso de medio de pago. Eso está contemplado en la ley de bancarización 28194. Pero para efecto del impuesto a la renta le aplica también. Tiene que pasar el filtro. Tengo que haber usado medio de pago. Lamentablemente, si tuve un gasto por un importe mayor a $1.000 o de 1.500 soles y se me ocurrió pagarle con un cheque sin sello no negociable, perdí mi gasto. Pasó el primero, pasó el segundo, se quedó en el tercero. Perdieron el gasto por no usar medio de pago. Y a pesar de que es una norma muy conocida y ya tiene varios años, lamentablemente se descuidan las empresas y no han utilizado medio de pago. Ya tienen por ahí una contingencia. Se adquirió un valor de mercado. El valor de mercado tiene que estar presente en todas sus operaciones. El objetivo del artículo 32 de la ley del impuesto a la renta es de que ustedes no subvalúen o sobrevalúen una operación para su conveniencia. Por ejemplo, yo digo que voy a contratar a unos arquitectos para que me hagan el tema de la estructura de un edificio que voy a construir, pero yo necesito más costo, necesito más para mi empresa. ¿Y a cuánto me vas a cobrar? 200.000 soles. Ya hay que ponerlo 250.000. Ganas tú y gano yo. ¿Ya? Pero yo en el fondo solo te voy a pagar 200, porque es tu costo real. El resto me estás haciendo una factura de favor prácticamente. ¿Pero qué ha habido ahí? ¿Cómo se filtra ese tema? ¿Cómo la ciudad, ha puesto una barrera para eso con el artículo 32? La administración dice: tus operaciones tienen que estar a valor de mercado.
Y si por ahí has querido sobrevaluar, la administración podría tener elementos para decir, esta operación tú lo has sobrevaluado y por lo tanto te va a quitar la parte del exceso que tú consideraste como gasto. ¿Se dan cuenta? Artículo 32, valor de mercado, muy importante. También ocurren operaciones de leasing. De repente acuerdan el proveedor con el cliente incrementar el valor del bien y se benefician ambos, pero estamos en un tema, ahí incluso ya lindamos con un tema de delito tributario, ¿sí? Porque en el tema tributario lo peor que les puede pasar es que los denuncien por delito tributario y eso es pena de cárcel. ¿Qué significa delito tributario? Hay una ley penal tributaria, incluso hay una ley especial para el contador que también se va preso, ¿no? Por eso tengan cuidado cuando ustedes estén a cargo de una contabilidad. Hay que evaluar, pues si nosotros vemos que esta factura, esta empresa constantemente compra facturas, evade, entonces ustedes estarían inmersos en un tema de delito tributario. Hay que ser cuidadosos en ese tema, ¿ya? Porque la defraudación tributaria se da pues, cuando yo tengo la intención de defraudar al Estado. Y con esa intención hago pues artificios, llevo doble contabilidad, le cambio tengo doble juego de comprobantes, al que le doy al cliente le doy uno y al que va a mi contabilidad le doy otro, ¿verdad? Esos son temas fraudulentos, eso es delito tributario, eso es lo peor que les puede pasar, que le denuncien por delito tributario. ¿Es costo o gasto? Aquí tengo que evaluar, ¿esto es costo o es gasto? A ver, si yo compro mercaderías que todavía no las vendo, ¿las puedo llevar al resultado ya? ¿Las puedo llevar al gasto? No, porque están ahí, no las he vendido todavía. Cuando las venda recién, irán al estado de ganancias y pérdidas. Hago mantenimiento, de repente es, a ver, le compro un nuevo motor a mi vehículo. ¿Eso será costo o gasto? Tengo que evaluar, porque si es costo, no debo enviarlo al gasto todavía. Y no me debe afectar la utilidad. Está en el inventario, ahí en el almacén de repente. ¿Verdad? Y la siguiente pregunta es si se ha devengado, lo que les comento, ¿no? Yo compré una póliza que se ha devengado solamente por 7 meses, no se ha devengado por los 12 meses. Entonces registro como gasto solamente la parte que fue gasto de mercado. El resto todavía no fue gasto, fue un gasto pagado por anticipado, que se queda en el activo, en el estado financiero. ¿Qué más? A ver, en el diciembre del 2013 me prestaron un servicio de, a ver, ¿qué puede ser? Un servicio prestado por terceros, que corresponde a un transporte, ¿sí? Y este señor me entrega el comprobante todavía en la segunda quincena de enero. Y como yo no tengo el comprobante, y para todos quiero comprobante, no lo registro, a pesar de que ese gasto se devengó. El tema es que ese gasto solo se devengó en el 2013. En el 2014 ustedes ya no pueden utilizar ese gasto. Pero no me entregó el comprobante, no importa. Lo tienen que registrar por el devengado. ¿Ya? Pero me dirán, ¿no me van a desconocer porque no tengo el comprobante? No, porque si bien es cierto, este año no tienes el comprobante, el otro año sí lo tienes. Y la condición es tenerlo en algún momento, tenerlo. Y ahí está. Si no pasa algún filtro, se cae su gasto, lo pierde. Devengado de sustento de gasto, vamos a ver. Ahí hemos dicho, ¿no? El 57 nos dice, tanto para los ingresos como para los gastos, tengo que reconocerlos en el año que ocurren. ¿Sí? Pueden ser al crédito o al contado. ¿Cómo estamos con el tiempo? Y aquí me voy a pasar a un modelo de determinación de impuestos, ¿ya? Vamos a hacer un corte por aquí. Aquí, comprobante de pago de fecha 2013, referido a un servicio devengado en 2012. ¿Cuándo es deducible? A ver, a este caso. ¿Cuándo se devengó ese gasto? ¿Cuándo se realizó el servicio? En el 2012, ¿verdad? ¿Cuándo es deducible? Si el comprobante se emitió en el 2013, no importa cuándo se haya emitido el comprobante, lo que importa es cuándo se hizo el gasto, cuándo se devengó el servicio. ¿Cuándo fue? En el 2012. ¿Cuándo es deducible? En el 2012. Ahí está. Incluso la misma administración, ya lo he dicho en una carta. En esa cartita lo he dicho. A ver, les leo, ¿ya? ¿Lo pueden leer ahí? Dice, ¿dónde está? Ah, aquí la administración dice, ese tema yo ya lo resolví en un informe del 2006. Ese informe que decía, el gasto es deducible en el año que se devenga, no importa cuándo emitieron el comprobante. ¿Se dan cuenta? Es una posición ya de la misma administración tributaria, que por desconocimiento, por lo que fuere, si un auditor pretende desconocer ese gasto, nosotros tenemos que indicarle de que no estaría cumpliendo ese informe emitido por la misma administración tributaria. Y eso de hecho se va a ganar en el tribunal fiscal, si es que
se pierde en reclamo. Artículo 44. El inciso J de 44 nos dice que no son deducibles los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas. Muy importante revisar las formalidades de su comprobante de pago. A veces le falta el porcentaje de la tasa del IGB, no tiene. A veces le importa en soles, no tiene precio unitario, les faltó la fecha de emisión, no sé. Ya hay jurisprudencia, ¿no? El Tribunal Fiscal ha dicho, sí, pues es una formalidad, porque el cliente dice, oye, pero es una forma, ¿no? El Tribunal Fiscal ha dicho, sí, pero has incumplido la ley, ¿no? Dice, no son deducibles los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobante de pago. Y en el reglamento de comprobante de pago es claro, ¿no? Nos dice qué requisitos tiene la factura, qué medidas, incluso si les traen una factura así pequeñita no la reciban, porque para empezar no cumple con los requisitos de la medida. ¿Ya? Eso tiene que ver con el reglamento de comprobante de pago. Una vez que yo he pasado las reglas generales, ahora tengo que evaluar también las reglas específicas. No queda ahí la cosa entonces. Tengo que seguir evaluando y veo si he cumplido con los requisitos. Resulta que hay algunos gastos que tienen límite, que tienen un techo, le he puesto ahí un límite. Entonces yo tengo que cuidar de que no haya superado el límite. Y si he superado el límite, lo tengo que adicionar inmediatamente. ¿Cuáles son? A ver, los intereses tienen un límite. Los gastos de representación solamente son deducibles en tanto no superen al 0,5% de los ingresos brutos o un tope de 40 OITs. Los gastos recreativos igual, no pueden exceder del 0,5%. La depreciación de edificios, 5%. La depreciación de los otros bienes, vehículos, edificios y construcciones, maquinaria y equipo, 10%, vehículos, 25%. ¿Qué más tenemos? Otros bienes del activo, 10%, tasas máximas. Entonces, a pesar de que yo pude haber pasado todos los filtros que hemos visto, también tengo que evaluar si ese gasto en particular está sujeto o no al límite. Y también tengo que verificar estas reglas. Los directores tienen un límite, no pueden exceder del 6% de la utilidad comercial. Las donaciones y liberalidades, regla general, tienen ahí un tema del 10% de la renta de tiempo libre. Los viáticos tienen que cumplir, que no superen lo que hay una tablita que emite cuando que dan el gobierno le da a sus funcionarios. Ya hay una tablita ahí que con eso tenemos que guiarnos para el tema de gasto de viajes. Las boletas, los gastos con boletas emitidos por sujeto del RUS sí pueden ser deducibles en tanto no superen el límite, 6% de los comprobantes anotados en el registro de compra. Las mermas y desmedro sí son gastos deducibles, solo que tienen que estar sustentados en un informe técnico de mermas, está condicionado. Las remuneraciones de accionistas y parientes, cuando un accionista trabaja en la empresa, porque puede trabajar, puede ser accionista y trabajador de la empresa, no hay ningún impedimento, lo único es que se tiene que evaluar el valor de mercado de esa remuneración. ¿Qué se quiere cuidar acá? Que el accionista pues no se ponga una remuneración exagerada y quiera por ahí sacarnos el dinero de la empresa. Tiene que ser, pues, si ocupa de repente un cargo de gerente de marketing, se me ocurre, debería ser más o menos como el gerente de la otra área de logística, no podía ser el triple, ¿no? De repente el gerente de logística gana 3.000 soles y el gerente de administración y finanzas, que es el accionista, y como maneja ahí la situación, de repente gana, se me ocurre, 20.000 soles mensuales. Ya, para eso hay un límite, el valor de mercado de la remuneración. Y ellos son todos unas formulitas, dicen, a ver, tú tienes que compararte con el que realiza funciones similares. Ya. Si no encuentro un comparable, sigo avanzando y digo, con el que está en un rango inferior, aplicado el doble de la remuneración. Y no encuentro de repente uno, sigo. Y son reglas excluyentes. Eso está en el valor de mercado de las remuneraciones. Aquí. ¿A qué les hace recordar esto? Que dice renta de segunda, cuarta y quinta. A lo que vimos al inicio, ¿se acuerdan? El artículo 37, inciso V, dice: todas aquellas remuneraciones que para su perceptor son segunda, cuarta y quinta, tienen que estar pagados. Si no, no me van a aceptar el gasto. Provisiones y castigos, también. Cuando yo puedo provisionar una cobranza dosa, sí puedo. ¿Cuáles son los requisitos? Tenemos los requisitos establecidos en la ley y reglamento del impuesto a la renta.
Pérdidas por delito, me pueden robar, puede haber un siniestro, pero necesito cumplir con requisitos. Tienen sus requisitos ahí. Pruebas judicial o sustento, no basta con la denuncia policial, nada más que me robaron. Premios, la carta notarial. Los gastos del exterior, por ejemplo, también probar la relación con la fuente peruana. Gastos personales, aquí, miren, vamos a ver aquí. Deducciones prohibidas. Todo esta diapositiva está referido al artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, que dice, no son aceptables estos gastos. La administración lo ha prohibido. Tributariamente, escúchenme bien, no quiere decir que porque sea un gasto prohibido no lo debo contabilizar. Sí lo debo contabilizar. Lo único que tengo que saber, si es un gasto no deducible, lo tengo que adicionar. Voy a pagar más renta, nada más. ¿Sí? Prohibidos estos gastos, no lo van a aceptar para el impuesto a la renta. Los gastos personales. Los gastos personales son pues los gastos personales del empresario, del accionista, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Viene, su empresa está en Trujillo y su casa, su familia está en Lima y todos los meses pasa gastos de viajes, ¿no? Para empezar, ese gasto no cumple con el principio de causalidad porque no es para la empresa, es un beneficio personal, es un gasto personal de él. Esos gastos personales están prohibidos. El mismo impuesto a la renta, no, porque el impuesto a la renta se determina después, ¿verdad?, de determinar la renta en el tiempo libre. Las multas y sanciones impuestas por el sector público nacional, una multa del SAT, una multa de Indecopi, una multa de SUNAT, cualquier multa impuesta por el sector público no es deducible para efecto del impuesto a la renta. ¿Es un gasto contable? Sí. ¿Tributario? No. Intangibles también, gastos sin comprobante, artículo 44, inciso 4. No habidos también, cuando yo compro, por eso le digo, tienen que verificar la situación. En la página nacional pueden ver si es habido o no habido. Y también los paraísos fiscales, ¿no? Los gastos limitados, los intereses. Lo que pasa es que este límite dice lo siguiente: cuando hay intereses exonerados, que tú generes intereses exonerados y tienes intereses de repente por un crédito que has obtenido, tú solamente puedes deducir lo que excede el interés exonerado. En otras palabras, el Estado te dice, la ley del impuesto a la renta te dice, si tú tienes ingresos exonerados del impuesto a la renta y tienes gastos, no te voy a aceptar todos estos gastos, solo te voy a aceptar lo que excede, para compensar un poco el ingreso grabado con el gasto grabado. ¿Sí? Ese es el límite. Dice, y está en el 37, inciso A. Aquí ya empezamos a revisar los gastos deducibles, que están en el 37. Tenemos desde el A hasta el V, hasta el Z y no sé cuánto más. Uno por uno, cada uno de esos incisos me va explicando cuáles son los gastos. El 37A nos dice, son deducibles los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación, cancelación de la misma, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios. Pero, ¿qué dicen acá? De rentas en el país de mantener su fuente, con las limitaciones del párrafo siguiente. Ahí está. Los intereses moratorios que se paga a SUNAT o a otros administradores tributarios regulados no son deducibles. El interés moratorio no es deducible, pero el interés de fraccionamiento sí es deducible, ¿no? ¿Qué más? Aquí en resumen me dicen que sí me van a aceptar los intereses que me cobren cuando yo hago préstamo, pero siempre y cuando sea préstamo para usarlos en el negocio, porque si hago préstamo para mis temas personales, esos intereses no debieran ser deducibles. Gasto de representación. Los gastos de representación son aquellos gastos en los cuales, justamente como su nombre lo dice, las empresas que tienen calidad, capacidad de representación, incurren justamente en esas actividades de representación. Por ejemplo, se me ocurre, el gerente tiene que ir a almorzar con un potencial cliente muy importante que de repente vamos a poder venderle un importe, digamos, de magnitud importante. Por lo tanto, ¿en qué incurre en caso de representación? Porque tiene que ir a comer, tiene que ir a cenar, tiene que de repente incurrir en un viaje, no sé. A eso se refiere. Pero eso tiene un límite. 0,5%. Si supera el exceso lo tenemos que adicionar. Es un gasto con límite. Bueno, vamos a pasar a la depreciación. La depreciación tiene límite también, ¿no?
Puedes depreciar, pero con en este caso, en el edificios y construcciones, tienen tasa fija, 5%. Si ustedes deprecian más, lo tienen que adicionar. Si deprecian menos, lo tienen que deducir. ¿Cómo estamos? Porque ya tengo que pasar luego a media hora todavía para terminar. No, tenemos hasta las 8:30, ¿verdad? Ya, sí, me va a dar tiempo. Los demás bienes del activo fijo, como son, por ejemplo, vehículos, son maquinaria y equipo, tienen límites. ¿Qué quiere decir? Me van a aceptar la depreciación de esos bienes siempre y cuando yo no haya superado las tasas máximas. Por ejemplo, para maquinaria y equipo, 10%. Si contabilicé 15%, me adiciono la diferencia. ¿Se dan cuenta? Me adiciono. ¿Qué más? A ver, vehículos, 20%. Maquinaria y equipo, 20%, tasas máximas. Entonces, como conclusión, yo digo que la depreciación sí es un gasto aceptado, pero con una condicionante, con límites. Directores, ahí están. Directores, ¿se acuerdan que cuando vimos al inicio, planteamos unas preguntas? ¿Qué decíamos de los directores? ¿Cuál es la condición? Que no superen el 6% de idea comercial, nada más. ¿Acaso dice que deberían pagarlo? No dice. Solo la condición es que no supere el límite, nada más, porque tiene su artículo especial. En la parte que no excede el 6% de la utilidad comercial. Gastos condicionados. Pasamos a un grupo de gastos condicionados. Sí me van a aceptar el gasto siempre y cuando cumpla con una condición. La merma y desmedro, por ejemplo. La merma y desmedro, en caso de la merma requiere un informe técnico. Si tú tienes el informe técnico, te van a pasar el gasto por merma. ¿Qué es la merma? Es la pérdida física del volumen, cantidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, un producto que de todas maneras merma sí o sí, el combustible, por ejemplo, se evapora y compraste unos de 10.000 galones y tienes menos 1.000 por efecto de evaporación. Ahora en un grifo nadie le va a creer que no han tenido merma. No sé, ¿se dan cuenta? Necesitamos un informe técnico de merma. El maíz también baja de peso, compraron una cantidad y cuando lo trasladan y llega a la empresa resulta menos, porque es la misma naturaleza del bien que va mermando. Pero aquí miren, muy importante es el sustento que yo doy. En este caso la empresa sí presentó el informe técnico, pero lo presentó, digamos, sin cumplir con los requisitos. Miren lo que dice esta RTF. Del análisis del mencionado informe se aprecia que no se ha precisado en qué consistió la evaluación realizada, ni indica en forma específica cuáles fueron las condiciones en que esta fue realizada y en qué oportunidad. Claro, el informe no decía esta persona que evaluó la merma cuándo visitó a la empresa, cómo determinó esa merma. Prácticamente había hecho un informe de escritorio y el Tribunal Fiscal desconoció ese informe. Rentas de segunda, cuarta, quinta, eso está en el 37V. Quiere decir que si yo pago, por ejemplo, un recibo por honorario, ¿eso qué es? Cuarta. Si yo contabilizo un gasto sustentado en recibo por honorario, sí me van a aceptar el gasto, siempre y cuando lo pague hasta el vencimiento de la descuenta. Caso contrario, no me van a aceptar el gasto. Lo reparo temporalmente y el otro año, cuando lo pago, me deduzco el gasto. Mientras ese gasto está esperando cumplir con el requisito. ¿Se dan cuenta? Porque tiene condición. La quinta, los sueldos, las gratificaciones extraordinarias, por ejemplo. También, si yo no le llego a pagar a mis trabajadores, ese gasto de la planilla no me lo puedo deducir, porque está condicionado al pago. Artículo 37, inciso 1. Ahí está. Que se pague o se cancele. Cabe indicar que se entiende por pago no solamente el desembolso en efectivo o pago en especie, sino también la puesta a disposición. Claro, porque yo le giro un cheque y aviso que venga a cobrar y el señor no viene. Para mí está pagado, porque ya incluso lo puse a disposición. Que él no venga a cobrar un cheque es diferente. Ahí está. Que se pague desde el 1 de enero hasta el vencimiento de la evaluación jurada anual. Tengo un plazo para pagar. Provisiones y castigos. Provisiones y castigos, normalmente la provisión de cobranza dudosa. Yo hice una venta, pero este señor no me cumple con el pago. Como es una cobranza dudosa, hago una provisión, registro un gasto. Y si ha cumplido con los requisitos, cualquiera de los requisitos, que pueden ser 12 meses a partir de su vencimiento, yo me puedo aprovechar el gasto. Mientras tanto, lo tengo que adicionar temporalmente hasta que cumpla con los requisitos.
Provisión de deducciones prohibidas. Ya hemos dicho los gastos personales, las multas, los gastos incomprobantes son prohibidos para el impuesto a la renta. Ya, esto, y luego nos vamos a pasar aquí. Para ver estos archivos me voy a sentar aquí ya para ir explicándoles. Miren, este documento que se les ha entregado, que por ser seguro muy grande no van a poder imprimir lo que lo tienen ustedes, es un cuestionario del impuesto a la renta que nosotros manejamos cuando vamos a hacer una auditoría preventiva. Cuando uno va a hacer una auditoría preventiva, tiene que evaluar cuál es la situación de la empresa. Y para eso aplicamos un cuestionario de control interno, para que las mismas personas encargadas de llevar el tema tributario nos vayan respondiendo, para evaluar cómo está su situación. Y hacemos preguntas como la siguiente. Tenemos un grupo de preguntas generales, donde preguntamos lo siguiente. ¿Ha legalizado antes de su uso los registros y libros contables vinculados a asuntos tributarios? Le estamos preguntando, ¿usted lo ha legalizado o no lo ha legalizado? Porque la obligación es legalizar. Ahí nos responderá. Si nos dice que no legaliza, ya por ahí encontramos una observación. Y nuestro trabajo es justamente determinarle cuáles son sus problemas de la empresa, qué problemas tiene y cuál sería la multa que le pueden poner. Y decirle, tú puedes arreglar esto, tienes que ponerte al día, porque si no tu multa va a ser el 0.6% de tus ingresos. ¿Se dan cuenta? Ese es el trabajo del auditor tributario preventivo. No es SUNAT. Actúa como si fuera mismo SUNAT, con la diferencia que no le vamos a cobrar. ¿Se dan cuenta? Le vamos a decir, tú tienes esta multa por esto, por esto, por esto. Pero no vamos a ir y la vamos a cobrar, porque justamente para eso nos contratan. ¿Se dan cuenta? Otra pregunta que yo le hago. La anotación de las operaciones en los registros de ventas y compras, ¿no presenta un atraso mayor a 10 días? ¿Por qué? Le pregunto a propósito, porque el plazo de atraso de este libro son 10 días. Y la empresa de repente se atrasa más. Entonces ya por ahí tengo determinada una observación. Luego de las preguntas generales, ¿ya? Que me dicen generalmente su situación de la empresa, y hago preguntas más específicas. Vamos a saber cuáles son. Vamos a ver. Sobre pérdidas tributarias. Aquí. Vamos a hacer una pregunta. A ver, esta de acá. La pregunta que está en el 2.4. ¿Se ha cumplido con observar que las pérdidas tributarias compensables bajo el sistema A del artículo 50 de la LIR, de la Ley del Impuesto a la Renta, pueden imputarse año a año hasta agotar su importe a la renta neta de tercera categoría que se obtenga en los 4 ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio de su generación? Le pregunto, aquí le estoy preguntando, ¿cómo has tratado esa pérdida? Si bien es cierto, la pérdida se puede aplicar en años siguientes, pero debo entender de que son dos sistemas que yo puedo elegir como contribuyente, el sistema A y el sistema B. Entonces le pregunto, ¿qué sistema has utilizado? Si has utilizado el sistema A, ¿has observado que solo puedes utilizar esa pérdida por 4 años? ¿Lo has observado? ¿O de repente estás utilizándolo por más años? ¿Se dan cuenta? Que si lo hubiera hecho en más años, prácticamente habría ya utilizado una pérdida indebidamente, y aparte tiene multa, y aparte le van a hacer reembolsar el impuesto pagado de menos. Y así le voy haciendo preguntas que tienen que ver específicamente con el tema del impuesto a la renta. ¿Ya? Eso es un cuestionario que ahí tienen, como le digo, cada una de las preguntas tiene un propósito y está enfocado a ver si se ha cumplido o no con lo establecido en el impuesto a la renta. Ese es un cuestionario que aplicamos a los clientes, por ejemplo, y de ahí empiezo a preguntar por cada uno de las cuentas, ¿ya? De los rubros del estado financiero. En Candibanco, ¿qué le pregunto? A ver, ¿se reparan aquellos gastos sustentados con documentos internos, con esos recibitos de caja que no tienen comprobante? ¿Se reparan o no se reparan? Porque yo sé, de lo que ya hemos visto hasta hoy, que los gastos sustentados sin comprobante de pago, o que comprobantes que no tienen los requisitos, artículo 44 inciso J, son gastos prohibidos. Y yo sé que en esta empresa pagan con recibitos. Le pregunto, ¿lo has adicionado en tu DJ o no? Si me dice que sí lo ha adicionado, lo probaré, pues vamos a hacer un muestreo, ¿no? Y así voy preguntando rubro por rubro. Eso es el objetivo de ese material.
material. ¿Qué otro material tenemos por aquí? Este de aquí. Vamos a ver esto. Este, mire, es un papel de trabajo para mostrar que cuando tenemos una revisión del impuesto a la renta, cuando yo voy y reviso el impuesto a la renta, igual como lo va a hacer el fiscalizador, hacemos lo siguiente. Yo tengo el cálculo para este lado del contribuyente, de mi cliente, porque en privado es mi cliente, ¿ya? Tengo su cálculo. Estamos hablando de esta empresa, New Service, y este es un cálculo del impuesto a la renta de 2013. Para esta columna tengo lo que él ha considerado, y para esta columna tengo lo que yo he determinado con mi revisión. Y voy a encontrar ahí algunas diferencias. Que este señor de repente no se adicionó el exceso de la depreciación, que no se adicionó las vacaciones no pagadas, que no se adicionó en los intereses que eran destinados para operaciones que no tenían que ver con el giro de la empresa. ¿Ya? Y entonces tengo temas, lo más comunes son los siguientes. Yo parto de mi utilidad contable, 10 millones y medio, ambos partimos de esa utilidad contable. Y luego sí voy revisando los temas que tienen que ver con renta, y yo digo, a ver, provisiones de vacaciones que no se han pagado hasta el vencimiento de la DJ. El cliente no se adicionó nada. Según él, había tratado correctamente las vacaciones. Según nosotros, cuando revisamos, encontramos que 725.000 soles de vacaciones no lo había pagado. Por lo tanto, se repara. Y voy poniendo una nota, de tal forma que esta nota lo voy desarrollando en el informe, voy indicando, ¿no? El contribuyente ha provisionado vacaciones y no los ha pagado. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 37, inciso V, este gasto no es deducible, se repara. Ahí está. Esto mismo que nosotros hacemos como privado va a ser SUNAT. Eso mismo. Ahora, ¿qué estamos apuntando? A que la empresa se prevenga en salud y se hagan revisiones preventivas, ¿verdad? Considerando toda la normatividad del impuesto a la renta. ¿Qué más? Venta de activo fijo bajo su valor de mercado. El valor de mercado está contemplado en el artículo 32 y nos dice que las operaciones tienen que ser a valor de mercado. Y si vendo activo fijo, por ejemplo, y no tengo referencias sobre una operación similar en el mercado, me curo en salud y mejor hago mi tasación. Entonces, aquí hemos encontrado que, por ejemplo, esta empresa no consideró el tema de valor de mercado y por ahí tiene un repago. Intereses presuntos por préstamos al personal. Ese es un tipo de renta ficta. La empresa prestó su personal y no le cobró intereses y los importes superaban la UIT. Hay dividendos presuntos por reparar. Las multas, pagó multas, contabilizó como gasto y no lo reparó. Artículo 44, esas multas no son gastos deducibles. Y así voy detallando uno a uno, miren, mis observaciones. Por ejemplo, en vacaciones. A ver, vamos a ver en vacaciones. Vacaciones pagadas durante el ejercicio. Este cliente, ¿se acuerdan ustedes que hemos dicho que hay algunas diferencias temporales? Que en un ejercicio no son gastos, pero que el año siguiente sí lo son. Y esta empresa había pagado vacaciones que venían del año anterior y no se dedujo. Nosotros le estamos diciendo, tienes que deducirte porque tienes derecho. Y entonces ahí está la deducción. Ahí está. Y tenemos ahí nuestra determinación y la determinación del cliente, ¿no? Eso es un papel de trabajo. ¿Por qué se están considerando esos temas? Porque son los temas más comunes que se encuentran, ¿no? Y están referidos justamente al artículo 37 y al 44, que hemos visto. Esos dos artículos son claves para el impuesto a la renta. Ahora en renta les he traído un poquito de jurisprudencia y ver un tema de actualidad, ¿ya? Y tenemos lo siguiente, para terminar con renta y pasar ya a IGB. A no ser que hasta aquí si tenemos alguna duda de renta. Entonces, resumiendo, la ley del impuesto a la renta, diremos que grava justamente la ganancia, la utilidad, ¿verdad? También diremos que nuestra ley del impuesto a la renta recoge las siguientes teorías. La renta producto, 100%. Ya sabemos que es la renta producto. El flujo de riqueza con condición. ¿Cuál es la condición? De que sean transacciones entre terceros y que tengan las mismas condiciones de negociación, ¿verdad? Todo ingreso que venga por aplicación de una ley no paga renta. Y la última teoría, ¿sí?, de las rentas fictas,
lo recoge nuestra ley del impuesto a la renta, pero temas muy puntuales, muy poco. Eso podemos ir en renta. ¿Qué más? Nuestra estructura, no nos olvidemos. Ingreso, menos costo computable, renta bruta. A eso le resto los gastos y tengo la renta neta. Esa es mi estructura. ¿Qué más? Evalúo mis transacciones verificando esos puntos. ¿Qué más hemos visto? Que los gastos, tengo gastos que los gastos tienen que pasar por filtros. Las reglas generales, tiene que ser causal, que tiene que ver con el giro, tiene que ser fehaciente, con sus pruebas, sustentado. Tiene que usarse medio de pago, ¿se acuerdan? Medio de pago. Tiene que haberse devengado en el ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más? Y luego tengo que evaluar las reglas específicas. De repente es un gasto condicionado que requiere pago, tipo vacaciones, tengo que evaluar si se ha pagado. De repente es un gasto que tiene límite, gasto recreativo, no puedo excederme de 0,5%. Tengo que hacer el cálculo. Es un gasto de representación, tiene límite. ¿Qué más? A ver, es un gasto prohibido, son multas, lo adiciono. Es otro gasto prohibido, es un gasto que le falta por ahí un requisito a la factura. Es un gasto prohibido. Y así eso evalúo. Finalmente, yo tengo mi utilidad contable, más adiciones, menos deducciones, mi utilidad neta, renta neta imponible para pagarle, recién para aplicarle el 30%. Y con eso ya puedo presentar mi declaración jurada. Eso es en resumen la renta de tercera categoría. Que tengo otras rentas, sí, tengo primera, tengo segunda, tengo tercera, tengo cuarta, tengo quinta. Cada uno con sus tratamientos. Pero hoy nos hemos ocupado solo de la renta empresarial. Y se darán cuenta lo importante de las teorías. Les decía, le falta un requisito y no paga renta. Ahora vamos un poquito a hablar de actualización tributaria para pasar a nuestro IGB, que también lo voy a hacer lo más sencillo posible. Como novedad para este año, tenemos que se flexibilizó el tema del régimen de gradualidad de sanciones para el tema de las detracciones. Nosotros teníamos antes la rebaja del 100, 70 y 50 de acuerdo a los plazos, ¿verdad? A partir del cambio, yo puedo acceder a una rebaja del 100%, siempre y cuando lo haga antes que la SUNAT me notifique. Antes no teníamos esa oportunidad. Eso es cuando hago fuera de plazo una detracción. Sabrán ustedes que tenemos en nuestra actualidad un régimen de retenciones. ¿De qué se trata? De que el cliente te retiene, ¿verdad? ¿Cuándo te retenía? El 6%. A partir de marzo del 2014 varió la tasa del 6 al 3%, en buena hora, porque estos sistemas de pago adelantado desfinancian a las empresas. Qué bueno que lo aprobaron. Tema de retenciones. Las facturas que no describen el bien o servicio. El Tribunal Fiscal concluye que los comprobantes de pago que solamente describan otros, o sea, o por consumo, por ejemplo, sin especificar el tipo de bien ni señalar la cantidad, ¿ya? Por ejemplo, no tienen, dicen, a ver, encontramos facturas que dicen según contrato, según relación, no, en la factura tiene que estar detallado el bien o servicio que se compra. En este caso, no permiten el uso al crédito fiscal. El Tribunal Fiscal dice, por no haber detallado correctamente el bien que estás comprando o el servicio que te ha prestado, te voy a desconocer el crédito fiscal. Se consultó en este caso respecto del libro de activo fijo, ¿no? Ese libro de activo fijo, ese formato que está en la resolución 234/2006, que dice formato de activo fijo, ¿debe ser el contable o el tributario? Se le preguntó a la SUNAT. La SUNAT respondió, es el tributario. Ese es el informe que salió en el 2014. ¿Se puede deducir la depreciación tributaria en la DJ anual? Vamos a ver acá. La depreciación tributaria debe estar contabilizada dentro del ejercicio respecto de los activos del inciso B del artículo 22 del reglamento. El artículo 22 del reglamento no es otra cosa más que la determinación de las tasas máximas de depreciación. Ahí me dice, maquinaria y equipo, tope 10%, vehículos 20%, otros bienes activos 20%. ¿Dónde está? En el artículo 22. Pero acá donde se repara la depreciación, le observaron al contribuyente, ¿sí?, la suma deducida por dicho concepto, porque no se encontraba contablemente en el ejercicio. ¿Se acuerdan ustedes que vimos un artículo del 33 que decía que la forma que yo contabilice no hace perder mi gasto? Eso es cierto, pero también les dije que hay una excepción, excepto la depreciación. En la depreciación, el legislador ha querido que esté condicionado a un registro contable. Es el único gasto que está condicionado a la contabilidad. Si yo no lo tengo contabilizado, esa depreciación, no me la aceptan. A ver acá.
procede a reconocer la depreciación de los bienes del activo fijo siempre y cuando los mismos sean usados en la actividad generadora de rentas, sin importar si dichos bienes ingresaron al patrimonio. Acá la administración pretendía desconocer la depreciación de unos bienes que ingresaron a título gratuito a la empresa. Y otra vez más,